Ya viste que yo sabía cómo entrar aquí y conozco esta empresa mejor que nadie. Al parecer, Altagracia ha duplicado los elementos de seguridad. ¿Sí? ¿Ves para qué le sirvió? Ella no tiene secretos para mí. Solo va a perder el tiempo. Vamos. Los que no tenemos que perder el tiempo somos nosotros. Vamos. En este lugar guardo los recuerdos más hermosos y los más dolorosos. Y las velas, los frascos. Son mis creencias, Saúl. Muchas veces me salvaron la vida. Y hoy te la salvaron a ti. Altagracia, ¿por qué no me llevaste a un hospital? ¿Por qué me trajiste aquí? Bueno, ¿qué les pasa a todas, eh? Llego y mi mamá está súper nerviosa y luego tú en súper mal plan y como siempre todo tiene que ver con mi tía. A ver, lo que pasa aquí es que Altagracia se puso de acuerdo con Adolfo para que yo pasara todo el día entero con él. ¿De veras? Típico de mi tía. Ella se la vive tratándonos a todos como títeres. Qué mala onda. Claro. Mire, ustedes dejarán que ella las domine, pero yo no. Estoy harta de que se meta en mi vida y ¿sabes qué? No se lo voy a permitir, Regina. Mónica, por favor, ¿a dónde vas? Pues a buscarla. Yo trabajé en esta casa y sé perfectamente dónde está su cuarto. Si ustedes no la llaman, yo la voy a ir a buscar a su cuarto. Sí, claro que pensé llevarte a un hospital cuando mis hombres nos sacaron del derrumbe, Saúl. Pero después pensé que era más importante llevarte a donde estuvieras a salvo. En un hospital ellos podrían entrar y atacarte de nuevo, mi amor. Aquí no. Pero estoy herido, Altagracia. Sí, pero no tienes por qué preocuparte. Ya estás fuera de peligro. ¿Y cómo lo sabes? Si no me ha visto un médico. Es que no hace falta. Ya te vio Lucio. Yo sabía que él te iba a curar y lo hizo. ¿Lucio? Lucio es un hombre muy sabio. Es uno de los mejores chamanes que conozco. Yesenia me lo presentó hace muchos años. Desde entonces es mi sanador. ¿Es un curandero? Lucio le ha salvado la vida a mucha gente. Gente sin esperanza, desahuciada por los médicos. Yo he sido testigo de esos milagros. Por eso no dudé en llamarlo cuando te traje. ¿Tú crees, Saúl, que yo arriesgaría tu vida después de que tú me salvaste en ese derrumbe? Altagracia, yo respeto tus creencias. Mis creencias han sido mi salvación. Desde que Yesenia me enseñó este mundo, los espíritus me protegen. ¿Los espíritus? Sí. Sí. ¿Tú cómo crees que he podido vencer a mis enemigos? A los monkeys. Ha sido gracias a ellos que me protegen. Ahora esos espíritus van a cuidar de ti también. A ver, si ella no baja, la voy a ir a buscar yo. ¡Altagracia! A ver, Mónica, por favor, yo después hablo con ella y le digo que viniste a buscarla. Se pueden ver en cualquier otro lado. A no ver, tiene esto no que es ser. una cita de trabajo o una visita. Esto es muy importante y no puedo esperar. A ver, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no dejas que ella suba? Exactamente. ¿Cuál es el problema, eh? Pues es que no quiero que tú y Altagracia se sigan peleando. Eso es lo que pasa. Y si subes, de verdad va a ser peor, créeme. Está bien. Entonces mínimo dame tus respuestas, ¿no? ¿Altagracia tiene una hacienda en Morelos? Sí, es enorme, bellísima. Ahí pasamos las vacaciones a veces. Es de mi tía. Lo sabía. Es que ves, ella siempre está detrás de todo lo que me pasa. De ahí se puso de acuerdo con Adolfo, porque hoy me llevó a ese lugar, ella es dueña de la avioneta esa, y ella se puso de acuerdo con él. ¿Y sabes qué? No voy a permitir que se siga metiendo en mi vida y me va a escuchar. ¡Altagracia! por favor. No me voy a calmar. ¡Altagracia! ¡Altagracia, sé que estás allá arriba y da la cara! ¡Ándale! ¡Altagracia! Mónica, por favor. Ya, no voy a hablar con ella. Cálmate, yo voy a hablar con ella. Cálmate, por favor. ¡Ándale, dame la cara! ¿Dónde estás? Mónica. ¿Qué hora es? Aquí no hay ventanas, no sé si es de día o es de noche. Eso no importa, no importa. Lo que debes de hacer es descansar para que repongas fuerzas. No, tengo que llamar a mi madre. Debe estar preocupada. Sabe que Braulio puede atacarnos. No, Ayúdame a levantar. tranquilo, tranquilo, Saúl. Recuéstate. Está bien, la voy a llamar, pero te tienes que calmar, por favor. Algo sucede allá abajo. Tu hermana Regina está discutiendo con Mónica, que pide a gritos hablar contigo. Mónica. A ver, ¿qué pasa, mamá? ¿Le estás cerrando el paso a Mónica? Como si fuera una delincuente, como si no fuera de la familia. Mónica, yo creo que estás confundida. Adolfo te llevó a otra hacienda, estoy segura. Mi hermana tiene muchas propiedades. Discúlpame, yo no estoy confundida, Regina. Yo sé perfectamente a dónde fui, ¿eh? Y quiero ver a Altagracia. Mamá, mi prima tiene derecho a saber. Ya basta, Isabela, por favor. ¿Qué haces aquí, Mónica?
¿A dónde pensabas ir? Hablando de la reina de Roma, hablando a tu recámara o a donde sea, a decirte tus verdades en la cara. Esta es mi casa y tú no vas a entrar cuando se te pegue la gana. Y tú tampoco te vas a meter en mi vida cuando se te pegue la gana, fíjate. Como hiciste hoy con Adolfo, inventando ese paso absurdo para que yo me quedara con él. Ay, ¿qué es eso? Medicina que cura lo malo y limpia el espíritu. No la voy a tomar. Es que no te estoy preguntando. No puede obligarme, no. Sí, No, ¿quieres no. curarte, sí o no? No quiero. Abre. No quiero, no. Te va a hacer bien. Estás muy débil. Necesitas tomarlo. No. Sí. Eso es. Te va a hacer bien. Eso es. Vas a estar mejor. Saúl, hijo. Ay, Dios mío. Ay, La casa está intacta, Azucena. No veo nada fuera de lo normal. en su cuarto tampoco hay señales. Le he dejado miles de mensajes, le he hecho miles de llamadas y nada. Tranquila, Azucena. Es muy pronto para pensar que algo malo le pasó. Sí, yo creo que estás exagerando. Digo, tú me dijiste que tu hijo se había ido con Altagracia. Piénsalo. La noche, oscuridad. En una de esas, pues la piel llama. Saúl es un hombre serio. Si no quiere hacer nada con esa mujer, no lo va a hacer. No se va a volver a meter con la madre de Mónica. Bueno, es que si no está con Altagracia, ¿en dónde está? Pues es que no me preocupa tanto que esté con Altagracia, sino que Braulio le puede hacer algo. ¿Cuánto te falta, Rafael? Ya casi termino. Si no funciona esto, solo tenemos que convencer a Regina para que presione a Altagracia. Ya no sé qué decirle para convencerla. Cuando se trata de Altagracia, Regina es muy terca. Ya lo sé. Tiene que haber algo que la ponga en su contra. Pero ¿qué puede haber más fuerte que la muerte de Felipe? Hay algo. Un secreto que solo conocemos Altagracia y yo. Regina nunca lo supo. ¿A qué te refieres? Ya terminaste. Ya. Venga. Vamos. Vamos. Vamos fuera. Lo que recuerdo va a ser una bomba para Regina. Vamos. Venga. Es que no entiendo. ¿Qué tiene de malo la Fundación Renacer? Ese reportaje no va a salir al aire. ¿Pero por qué no? ¿Cuál es el problema? Mira, usaste personal y cámaras del canal y no pediste autorización. No tuve tiempo de avisar, pero te lo estoy consultando ahora porque eres mi jefe. Llevo años trabajando aquí. Lo mínimo que espero es que confíen en mí. Te desconozco, ¿eh? Nunca habías hecho algo así. Mira, se me presentó la oportunidad. Y tú sabes mejor que nadie que en las noticias no podemos esperar. Lo siento, Leticia, pero mi respuesta sigue siendo no. Así nada más. O sea, ¿no te puedo explicar lo importante que sería esa nota para las mujeres de nuestra audiencia? En esa fundación Mira, hacen... a nadie le interesa una noticia como esa. Sí, sobre una fundación que nadie conoce. Eso no vende. A ver, ¿y qué noticia quieres que cubra? ¿Que entreviste a una lady? ¿Eso quieres? ¿A una chica que se gana el interés en las redes sociales por hacer tonterías en lugar de denunciar y combatir la violencia doméstica? Mira, esas viejas llorando aburren. Las ladies por lo menos causan polémica y el público se divierte con ellas. A ver, espérame. A esto tú le llamas diversión, ¿verdad? Mira, mira los comentarios que hacen los hombres sobre el caso de esta lady. ¿Sabes cómo la llaman? Lady Cancún. Y esa chica nada más se fue de despedida de soltera y cometió el gran pecado de emborracharse y besarse con otro. No mató a nadie. Y solo por eso, por un beso, la apedrean igual que un talibán hace con sus mujeres cuando se atreven a desafiarlos. Quiero que veas ahorita mismo los comentarios que escriben los hombres en su página. Mira, después se quejan cuando las descuartizan, dice uno. El otro pone... Si yo fuera el novio, la meto a un prostíbulo y la pongo a hacer lana hasta que me pague lo que me debe. Otro escribe, zorra, que la quemen. Y así siguen y siguen y siguen los comentarios. Mira, está bien. Con que hables de ella, lo que hizo y el por qué, con eso es bastante. No. Yo quiero hablar de los hombres que las juzgan y que creen que pueden matar a una mujer porque fue infiel. Por eso quiero hablar de la Fundación Renacer, porque ahí...
no vamos a hablar de eso. ¡No me interesa! A ver, ¿y qué me vas a hacer si saco esa nota al aire? ¿Eh? ¿Qué me vas a hacer por desobedecerte? ¿Me vas a descuartizar, azotar, a quemar? Como la mayoría de los esposos de las mujeres a las que salva esta fundación, dime, ¿qué me vas a hacer? Diego, ¿cómo me preguntas eso, eh? ¿Vivir juntos? Nos balconeaste enfrente de todos. Ya lo habíamos hablado en Cuernavaca. A ver, Diego, Cuernavaca fue un sueño, ¿sí? Vivir juntos. Esto es una realidad. Tú dijiste que querías detener el tiempo cuando estábamos ahí y vivir conmigo para siempre. Yo fui el que dijo que había que poner los pies sobre la tierra. Pues sí, pero no me vengas y me digas que poner los pies sobre la tierra es venirte a vivir conmigo aquí a la vecindad. ¿Por qué no? Pues, Diego, a mí me encantaría vivir contigo, pero tienes 18 años, ¿sí? Nada más tienes 18 años, entiéndeme. A ver, te estás olvidando de algo. Yo tengo un trabajo, ¿eh? No soy un mantenido. A ver, yo nunca quise decir eso. Yo sé que tú eres una persona muy independiente, pero pues ¿Pero también... qué, Lidia? ¿Por qué tienes tantas dudas? ¿Quieres terminar conmigo? ¿Es eso? No, Diego, yo no quiero terminar contigo, pero tú también entiéndeme. Mira, esto es complicado porque pues yo antes vivía con la Mónica y antes de vivir con la Mónica vivía con otras amigas. Luego pues empecé a vivir con la Margarita y siempre nos hemos repartido los gastos. Agua, luz, gas y luego hay que llenar la panza también. Es muy complicado. Bueno, puedo dejar la escuela y busco un trabajo de tiempo completo y así voy a conseguir el dinero para pagar todos esos gastos que tú dices. No, Diego. Tú no vas a arruinar tu futuro por mí. Así que si tú dejas la escuela, tú y yo terminamos. Entra. Aquí podemos hablar sin que nadie nos escuche. A ver, a mí no me importa que nos escuche Regina y Isabela, ¿eh? No entiendo como por qué nos estamos escondiendo. Hablo de las sirvientas, de mis guardaespaldas. A ver, ellos ni siquiera están aquí, Altagracia. Regina no quería que hablara contigo y te tuve que andar hablando a gritos. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes venir a mi casa a gritar y a dar órdenes. Ah, no, yo no puedo venir a tu casa, pero tú sí. ¿Te crees que puedes manipular y decirle a los demás qué hacer, no? ¿No crees que se me hace bien raro que todo ese viajecito con Adolfo, que la avioneta o el helicóptero, la cena, todo eso era pagado por ti? Todo ese viaje tan fufurufo porque es lo único que sabes hacer, comprar y corromper a la gente con tu Lo cochino único dinero. que quería es que pasaran un día agradable. ¿Sabes qué? Haz algo que me indigna y que me duele. Que Adolfo se haya prestado para esto. ¿Cómo hiciste para manipularlo, eh? Adolfo es un médico, es muy buena persona. Es el mejor hombre al que una mujer como tú podría aspirar. ¿Una mujer como yo? Sí, alguien sin estudios, que hasta hace muy poco vendía tortas o cantaba por unos pesos. Porque la madre que tuve me echó a la calle en cuanto me parió, condenándome a una vida de pobreza y sin oportunidades. Por eso ahora intento ayudarte a que tengas una vida mejor, al lado de un hombre que te ama y que te puede dar todo lo que tú necesitas. Un hombre como Adolfo. Lo que quiero que entiendas es que a esa fundación llegan mujeres maltratadas, destrozadas. Yo solo quiero ser su voz, eso es todo. Leticia, estás muy tensa. Para ayudar a mujeres maltratadas está el gobierno y sus programas A ver, sociales. ¿en qué país vives tú? La misoginia en México es real y muy grave. ¿O ya se te olvidó el cantante de música grupera que dijo que si a la mujer no le gusta trapear, no sirve? ¿O lo que le hicieron a la compañera periodista que caminaba por la calle? Fue agredida y grabada por un hombre que le bajó la ropa interior. En este país las mujeres nos sentimos tan indefensas que hemos tenido que organizar marchas protestando porque lo único que quieren darnos para defendernos no es una ley, ni más vigilancia, ni respeto, no. ¿Sabes qué es? Un silbato y rosa para silbarlo si nos sentimos acosadas. Mira, creo que lo mejor es que te tomes unas vacaciones. Estás descontrolada, tú no eras así. Pero desde que falleció Emiliano, pues, estás mal. A ver, no estás escuchando nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero es lógico que estés mal por la muerte de tu hijo. Y si estás en tu lugar de trabajo, es porque queremos ayudarte. A pesar de lo que hizo tu marido, que es un asesino prófugo. A ver, ahora soy la madre afectada y la esposa herida a la que le dan caridad, ¿verdad? Yo no soy responsable de los errores de Rafael. Que te quede muy claro. Y que me juzguen por eso es otra muestra de machismo. Pues la noticia no va. Y punto. Y si insistes en sacarla, despídete de tu trabajo. Perdiste tu tiempo y tu dinero, Altagracia. Porque ahora sí es verdad que no quiero volver a saber nada de Adolfo. Pero qué ingenua y qué tonta eres. ¿Por qué?
Porque ahora descubrí tu juego y no acepto que me manipules. Pues sí, la neta sí, ¿eh? ¿Sabes? Cuando rechacé a Adolfo yo todavía me sentí bien culpable, me sentí muy mal, pero ahora que sé que ustedes no estaban de acuerdo, no voy a volver a confiar en él. Y todo gracias a ti. No, es que estás perdiendo una oportunidad de oro. Yo dudo que encuentres otro hombre que te ame y que se desviva por ti como Adolfo. A ver, desde que supiste que eras mi madre, me lo has intentado meter hasta por los ojos. Pero déjame decirte algo, no es así como piensas reparar todo el daño que me hiciste en cuanto me echaste a la calle, ¿eh? No lo hice para rescatar la imagen que tienes de mí, ¿eh? A mí eso ya no me importa, Mónica. ¡Bravo! Eso era exactamente lo que quería escuchar de ti. Que me dijeras la verdad y que me dejaras de tratar como una idiota. Es por Saúl, ¿verdad? Es por él. Sí, lo hice porque Saúl me ama a mí. Y yo no voy a permitir que se siga engañando contigo. Saúl es mío y de nadie más. A mí no me importa que seas mi hija.